Ya está con nosotros en la línea Carlos Fiorillo, quien es director general de Fitch. Oye, Carlos, una sorpresa este anuncio que dieron hace un día, en donde se habla de que están ajustando, aumentando la estimación de crecimiento económico. ¿Qué estás viendo en México que te hizo tomar esa decisión? Finalmente viene un año electoral complicado, se ve complicado. Está el tema de la reconstrucción, fenómenos naturales que han afectado pues a muchos estados y la inseguridad. ¿Por qué deciden tomar esta decisión de ajustar a la alza el crecimiento económico? Sí, bueno, nada, primero un cordial saludo para ti, Romina, Claudia y María Elena, y para toda su audiencia. Pues, en nuestra opinión, México ha mostrado ser resiliente a choques como fue principalmente el tema petrolero, tanto en precios como producción, y en ese sentido, en lo que va de año ha tenido un desempeño económico relativamente satisfactorio, con un crecimiento interanual real en el primer trimestre del 2.8% y con un crecimiento interanual para el segundo trimestre del 1.8%. Eso nos hace llevar a que nuestra estimación de crecimiento que habíamos realizado durante el mes de junio para un 2% en todo el cierre del año, un alza hasta el 2.3%. Básicamente ha sido producto del motor del crecimiento del consumo privado, apoyado pues por una reducida tasa de desempleo. De manera que sentimos un poco más de optimismo en lo que puede ser el crecimiento de este año, motivado, como decía anteriormente, principalmente por temas de consumo y de alguna manera que se ha reflejado también en un sector exportador más pujante a pesar de la coyuntura o la complicada coyuntura por la que atraviesa el país en el tema de lo que ha sido la regularización del Telecán. Carlos Fiorillo, entonces te saluda Marilena Vega. Entonces el Telecán no es un tema que a ustedes les preocupa en cuanto al desarrollo de territorio nacional. Yo diría que es difícil decir que no preocupa. Definitivamente el Telecán es un tema sumamente importante para una economía como la mexicana. Tal vez ponemos poca probabilidad a escenarios de, por ejemplo, una ruptura completa del Telecán, así como también creemos que el otro extremo en el que no vaya a pasar absolutamente nada y el Telecán que tampoco lo vemos con baja probabilidad. Creo que va a haber un escenario intermedio en donde se tendrán que hacer reajustes en las reglas de origen, entre otros temas, y también se tendrán que discutir la incorporación de ciertos sectores, pero creemos que el resultado de este proceso de negociación va a ser relativamente manejable por la economía mexicana. Entonces, yo no diría que no preocupa, sí preocupa, y evidentemente en esta negociación entran inclusive temas políticos difíciles de predecir, pero pensaría de que la evolución será de alguna manera manejable para México. Creo que tú mencionabas anteriormente lo difícil de los eventos catastróficos. Definitivamente eso es una de las preocupaciones que tenemos, al menos en el muy corto plazo, para que se logre la estimación de crecimiento del 2.3 para el año 2007, pero también hay que reconocer de que en todas estas coyunturas también hay oportunidades, porque la reconstrucción también de estas zonas afectadas será también un impulso económico, tal vez más bien hacia el mediano plazo. Muchísimas gracias. Le saluda Claudia Villegas. Buenas noches. Me gustaría que nos comentara, después de esta revisión a la meta del Producto Interno Bruto, si habrá más revisiones de calificación para empresas mexicanas. Hicieron una revisión para Televisa. ¿Qué otras empresas podrían ser defensivas en este momento, ameritando una revisión en la calificación de Fitch? Las revisiones normalmente se dan sobre la base del desempeño individual de los sectores o la empresa, de manera de que no existe en este momento un elemento que anticipe alguna revisión particular, sobre todo vinculada al tema del país o al soberano, porque hicimos un cambio, como ustedes saben, a la calificación soberana de México de perspectiva negativa a perspectiva estable en el mes de agosto, y eso significa que por efectos soberanos, en principio, no habría razones de impacto sectoriales o individuales que pudieran anticipar cambios en las calificaciones. La calificación de México en este momento es en el BBB más perspectiva estable, y esa perspectiva indica que en un periodo de 18 o 24 meses, en principio, de ocurrir eventos predecibles, pues no debería tener
mayores cambios. Creo que comentaba al principio, preguntaban sobre el tema político. Pues sí, el tema político también sigue siendo un tema de preocupación. Sin embargo, consideramos que al menos el nivel de institucionalidad económica que tiene hoy en día México le da una fortaleza de mediano plazo para poder seguir en esta trayectoria. Carlos, yo quiero insistir justamente en este tema político de puede ocurrir todo en el 2018, estamos cerrando un año que fue complicado, se vienen las negociaciones del presupuesto también, sin embargo sí se puede poner, como mencionábamos ahorita, habrá muchos candidatos, muchos jaloneos, se pondrán muchas cosas al descubierto y esto aunado a lo de la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. La mayor preocupación que ves para el 2018 y que podría dar al traste con algunas de las estimaciones más optimistas en cuanto al crecimiento económico, ¿cuál sería tu principal preocupación para el 2018? A ver, yo creo que el ciclo electoral definitivamente es una variable de impacto, difícil en este momento anticipar cuál puede ser el resultado. Claramente la preocupación de ese proceso tiene que ver con la continuidad de las reformas estructurales, en la que México ha tenido una senda favorable de reforma, pero que definitivamente todavía necesita reformas adicionales para apuntalar precisamente el crecimiento. Cuando uno analiza el crecimiento de México, y a pesar de que somos más optimistas en el crecimiento de este año y tal vez en el año que viene, México sigue siendo un país que no crece al ritmo de las economías, por ejemplo, de Asia y Pacífico, que están por encima de tasas de crecimiento del 3%, y que tienen tal vez calificaciones de riesgo similares a la de México, de manera que la continuidad de las reformas estructurales luego del resultado electoral será definitivamente la variable más importante o la de mayor preocupación para poder entender si México definitivamente podrá seguir teniendo esa misma percepción de riesgo en lo adelante. ¿Y por qué el crecimiento es importante? Tal vez esa es parte del tema, porque el crecimiento al final afecta temas como la dinámica fiscal, definitivamente la estabilización del endeudamiento y crea en última instancia pues riesgo de tensión social y política que pueden tener otros resultados. Cuando decía que México crecía menos que el resto de las economías de Asia y Pacífico, también es verdad que México tiene hoy en día un nivel de endeudamiento que es ligeramente superior a las economías con su misma categoría de riesgo. Entonces, por eso este tema de crecimiento es un tema definitivamente importante. Ya, pues muchísimas gracias al licenciado Carlos Fiorillo, director general de Fitch Rating, por esta charla aquí en Salud, Dinero y Amor. Sin lugar a duda, puntos positivos para México, pero también, por supuesto, puntos en foco rojo y amarillo que deberemos y autoridades deberán de poner pues atención en esto que nos platicas, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, Claudia Villegas, Marilena Vega. Gracias por hacer comunidad en @SDY Amor. Vamos a un